más complejos, Felipe, temas difíciles. Ahí están las dos aristas. Por un lado, la idea que tiene el presidente de nacionalizar los recursos que tienen los fondos privados de pensiones invertidos en el exterior, fondos de los colombianos, fondos de los ahorradores. Y por otro lado, hablando de este decreto que sí causa un perjuicio a quienes no alcanzan las condiciones, los requisitos para jubilarse, para quienes están allí en el limbo y no alcanzan los requisitos plenos de jubilación. La verdad es que yo debo confesarle que me parece un tema muy, muy, muy técnico, pero de lo que entendí que no es fácil, Ricardo, es decir, cambiaron las condiciones en lo que respecta a quienes cotizan en los fondos privados para pensionarse. Se las agravaron. Quien no tiene líos para pensionarse, decir, pues no pasa nada. Pero se van a tener que demorar 10 años más para obtener lo que hoy hubieran obtenido con determinado tiempo. Punto. Pero en el caso de las rentas vitalicias, Felipe, es decir, no en el caso de las pensiones, Héctor, sino en el caso de las personas que no alcanzan a jubilarse. Es que el tema es muy técnico. Pero precisemos, Felipe, mire, esto afecta, claro, a un grupo de personas y lo afecta en forma importante, pero el grupo de personas afectadas es, digamos, relativamente pequeño, porque si usted es un trabajador, bueno, si es pensionado, pues está pensionado, su pensión no tiene ningún riesgo, está pensionado en las condiciones en que está pensionado. Si usted es un trabajador que aspira a pensionarse, usted puede hacerlo por dos vías, por Colpensiones o por los fondos privados. Los que están en Colpensiones, este decreto no tiene nada que ver con ellos. Nada que ver, eso está claro. Nada que ver. Tiene que ver con los de los fondos privados. Los que están en los fondos privados se pueden pensionar de dos maneras. Una, de la tradicional, de la que todos tenemos en la cabeza, que es con la edad y un tiempo de servicio. Es decir, si usted completa 62 años si es hombre o 57 años si es mujer y 1.150 semanas de cotización en un fondo privado, cualquiera sea el monto que usted tenga ahorrado, usted tiene un derecho a su pensión. ¿A cuánto le dan de pensión? Pues ya se verá dependiendo lo que tenga ahorrado. Pero usted no aplaza su posibilidad de pensionarse por este decreto. Si usted es una persona que tiene 56 años y aspiraba a pensionarse en el año 2026 y ya ha cotizado 1.300 semanas o 1.150 mínimo, usted ya tiene derecho a su pensión y este decreto no le cambia la condición. ¿Se la cambia entonces a quién? A quienes acuden a los fondos privados para pensionarse de otra manera distinta a esa tradicional del tiempo de servicio y la pensión, que es ahorrando plata. Es usted ahorra y cuando completa 350 millones de pesos, hasta el 31 de diciembre, tenía la posibilidad de decir, ok, ya tengo 350 millones, entonces hágame un favor, deme una pensión de salario mínimo. Eso era salario mínimo mensual. Un salario mínimo mensual de por vida. Sí. Esas personas son las afectadas porque, claro, como ya no lo van a pensionar por 1.400.000 pesos, sino por 1.700.000 y pico de mil pesos, entonces a esas personas sí le dicen, no, 350 millones no le alcanzan. Necesita tener alrededor 550. De 450 o 500 millones de pesos. Exacto. Esas son las personas que se ven afectadas, que claro, se ven muy fuertemente afectadas, pero son un grupo pues relativamente pequeño, diría yo. No, pero a eso súmele, Héctor, feliz año nuevo. Feliz año. El tema de la pensión por invalidez y de las rentas vitalicias. Porque eso tiene que ver con la eventual enfermedad incapacitante o un accidente laboral. Entonces ahí lo que está en riesgo es la posibilidad de que una persona que ha ahorrado durante años y que ya veía cercana la posibilidad de tener una pensión por invalidez, le cambien las reglas de juego. Pero entonces nuevamente le cambian las reglas de juego en detrimento del sector privado y de las aseguradoras. Es que aquí, detrás de esto, lo que hay nuevamente es una persecución al sector privado y a esa posibilidad que había dejado inclusive la reforma pensional de combinar el ahorro en el sistema público y el ahorro de las personas que en los fondos de pensiones privados estaban manejando precisamente ese riesgo. Entonces,
es esa doble connotación, primero de la incertidumbre y adicionalmente de la incertidumbre en detrimento de las aseguradoras privadas. Una pensión mínima, Ricardo, Paola, se volvió muy cara. Una pensión mínima se volvió muy cara porque el salario mínimo se volvió muy caro. Y ahí está como todo el quid del asunto, entre otras cosas. Lo paradójico de todo, y no dejo de pensar en esto, es que este gobierno se eligió con una promesa, y era darle una pensión, porque así lo vendió en campaña, una pensión a millones de viejos en el país. En ese momento habló 3 millones de viejos, el del cálculo despiporrado, ¿no es cierto? Con eso se eligió, con eso, los viejos, pensión. A la hora de la verdad, con esta alza del salario mínimo, ese bonito, porque no es nunca una pensión, sino ese bonito para los viejos del país, quedó reducido al 10% del salario mínimo. 10% del salario, eso es una miseria. O sea, estamos hablando que aquí lo que está pasando realmente es que con esta alza del salario mínimo nos espera una vejez de caridad del Estado a todo nivel, con un agravante, y es que el Estado entonces, que tenía que hacer las veces del ponedor y del buen samaritano, se está corriendo. Y se viene corriendo, entonces empezó a correrse con este decreto que sacó el 31 de diciembre, donde dice, no, momentico, es que lo que me tocaba, la partecita que me tocaba a mí poner para esta gente que está 20 millones de cuentas en el régimen de ahorro individual, hay 20 millones de cuentas en los fondos, digamos, en lo que administran las administradoras de fondos privados de pensiones. Sí. Yo me corro de lo que me toca porque no soy capaz de poner la diferencia entre la inflación y el salario mínimo, que es exactamente lo que se conoce como deslice, que es esa parte. Y como me tocó tan caro, entonces tiré una piedra, pero voy a esconder la mano. Entonces, digamos, lo que estamos viendo es que es un empobrecimiento a todo nivel, pero sobre todo un deterioro de las condiciones futuras de los colombianos. Vamos a ver viejos pobres, Ricardo, más pobres de lo que ya estamos viendo. Otra vez, es que ni siquiera a punta de los subsidios se nos corrió el gobierno. Tenía que poner una plata y ahora se echó para atrás. Y fuera de todo, a los viejitos con los que les prometió que les iba a dar una pensión, que una pensión debería ser el equivalente a un salario mínimo por ley, por cosa constitucional, ni siquiera quedó reducido ese bono pensional a un 10% de un salario mínimo. Estamos hablando aquí de miseria, de migajas, finalmente, con lo que resultó ese gobierno después de haber prometido lo que prometió hace 4 años. Pero volvamos, Héctor, Ricardo, a precisar, porque es que a mí me preocupa que los oyentes pues quedan un poco asustados cuando nosotros decimos cosas. Esto, pues, si usted, por ejemplo, usted es un trabajador y sufre un accidente o una enfermedad que lo deja inválido, que le impide seguir trabajando, pero usted es un trabajador y está afiliado al régimen contributivo de seguridad social, cualquiera sea su salario, usted tiene derecho a una pensión, y cualquiera sea su ahorro, si es que lo está haciendo en un fondo privado de pensión. Y este decreto no cambia esa regla que yo acabo de decir. Así pasaba el 30 de diciembre y así pasa el 2 de enero del año 2026. Si usted sufre una enfermedad o tiene un accidente que le impide seguir trabajando, usted tiene derecho a una pensión de invalidez en cualquier régimen de prestación de previsión social, y cualquiera sea el ahorro, la edad, el tiempo, lo que fuera. Y este decreto no lo cambia. Pero si lo cambia, ¿quién lo paga? Sí. Claro. Bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia, pero entonces eso afecta, claro, a unas compañías privadas, afecta al gobierno que tiene que poner una plata, pero no afecta al trabajador, para que el trabajador que está oyéndonos no se asuste y diga, uy, si yo hoy me enfermo, mi familia va a quedar desprotegida. No, si usted es trabajador y está afiliado al régimen contributivo de seguridad social, claro, está en las mismas condiciones que el año pasado. Pero la incertidumbre de quién paga esa renta vitalicia, al no saber, al no tener claridad cómo es la sostenibilidad de esa pensión por invalidez o por enfermedad o por accidente, pues sencillamente le da a usted un gran signo de interrogación. Y aquí a mí solo me recuerda esa frase de la vicepresidenta, pues de malas. Ahí verán cómo se termina pagando. Cuando la gente no sabe cómo se termina pagando, cuando las empresas no tienen la posibilidad de tener los fondos y la claridad de cómo es ese plan financiero, pues seguramente va a haber muchos casos en que no se pueda cumplir. Es que al cambiar las reglas de juego, usted lo que castiga es la estabilidad del sistema y la posibilidad de financiar esas rentas vitalicias.
Es que ahí está el punto, la incertidumbre sobre quién va a asumir los costos, quién va a asumir los gastos, quién va a asumir ese 23,78% adicional que no estaba previsto inicialmente. Me dice un experto, Paola, el gobierno tiene estimado, por ejemplo, que el Fondo de Garantías de Pensión Mínima se extinga en 2032 con el salario mínimo y ese decreto de deslizamiento se extinga incluso antes de 2030. Sin ese fondo y sin rentas vitalicias, el Estado tiene que asumir esas obligaciones como garante final de las pensiones. Fiscalmente eso es insostenible y toca empezar a pagar pensiones con impuestos. Y esto al final se traduce, porque es que esta es una cadena, en la posibilidad de que cada vez menos los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a una jubilación. Al final el Estado es el que termina pagando. Este gobierno se va, no me importa, pero el Estado termina pagando, es el responsable último de la jubilación de los colombianos. Sí, pues el Estado, es decir, en últimas las personas a través de mayores impuestos o las personas que quedan cada vez más desprotegidas y que se enfrentan a mayor cantidad de riesgos en la medida en que envejecen. Y hoy en día, mire, es que María Consuelo botó una frase que me obliga a hacer el siguiente comentario cuando menciona a la vicepresidente, pues que de malas, mire, ayer veía que el gremio de las empleadas del servicio doméstico, la presidenta de Sintracedom, estaba lanzando una alerta porque ya empezaron los primeros retiros de empleadas del servicio y ella está alertando de despidos masivos. Me quedo yo pensando, por ejemplo, ¿dónde está la vicepresidenta Francia Márquez en estos momentos? En donde debería estar diciendo, un momentico, aquí cómo es posible que millones de mujeres vulnerables, pobres, además muchas cabezas de familia que se van a quedar, se están ya quedando hoy 1 de enero sin trabajo, como lo alenta la presidenta de Sintracedom, que le repito, es el gremio de las empleadas del servicio doméstico. ¿En dónde está la vicepresidenta diciendo, un momentico, aquí estas señoras no van a vivir sabroso, y estas mujeres, yo supuestamente me hice elegir diciendo que iba a proteger a ese grupo de la población? ¿En dónde está? ¿Y por qué el silencio de Francia Márquez? Está viviendo sabroso. Pero sobre todo ella que conoce, sobre todo la vicepresidenta Francia Márquez, que como ustedes bien conocen, antes de iniciar en la política, incluso en el activismo social, fue empleada doméstica, fue empleada del servicio. Claro, entonces es incomprensible realmente la falta de empatía con estas mujeres que hoy, producto de las decisiones del gobierno, se están quedando sin empleo. Pero la verdad es que la mayoría de las empleadas de servicio doméstico están muy contentas. En su periplo por ese continente, no sé si ya regresó la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué me decía, Héctor, para finalizar? Porque están muy contentos, yo no creo eso. Pues porque están recibiendo 23% más desde ayer. El problema es que van a dejar de recibirlo hay un grupo de personas que van a dejar de recibirlo si es que se toman las decisiones que claro, probablemente mucha gente tenga que tomar porque el salario, porque no le alcance para pagar ese salario que se vuelve alto, pero no son ni millones. Porque para empezar no hay millones de empleadas de servicio doméstico, hay 700,000 mujeres trabajan en el servicio doméstico en Colombia, no millones. Sí, pero no a todas la van a despedir. ¿Usted va a despedir la suya, Felipe? No, por supuesto que no. Usted le paga y yo pago la... Pero yo ya sé de gente... Sí, claro. Y lo está alertando el gremio, no lo estamos diciendo nosotros, ellos saben. Yo ya sé de gente que tenía su empleada 6 días a la semana... y ya les dijo que no la iban a contratar sino 3 días a la semana. Claro, pero 3 días a la semana yo no estoy en cada día 102,000 pesos. No estoy diciendo que no existen unos efectos que pueden ser negativos, claro que existen unos efectos que son negativos, pero pongámoslos en sus debidas dimensiones, porque es que cuando decimos millones de mujeres las van a quedar sin empleo, no, millones de mujeres no trabajan en el servicio doméstico, ni a todas las 700,000 que trabajan en el servicio doméstico las van a despedir por el aumento del salario casi mínimo. 1 millón de empleadas domésticas hay en Colombia. Pero lo otro, Ricardo, es que para volver al tema del decreto, es cierto lo que ustedes dicen, también es absolutamente cierto que hay un efecto en la situación fiscal del país y en los riesgos fiscales por el aumento desmesurado del salario mínimo y que, como usted lo decía, el Estado finalmente es el que paga. Claro, así pasa, por ejemplo, con quienes somos pensionados de Colpensiones. Yo recibo una mesada pensional desde hace casi un par de años
años, y claro, una parte de esa mesada pensional la subsidia el Estado con los impuestos de los colombianos. Por eso nos termina pegando a todos. Y claro, y entonces ese es el mismo riesgo en el que quedarían los que están en los fondos de ahorro privado, que era lo que nos convocaba el decreto ese del deslizamiento del salario mínimo. Pero es para decir, hay un problema que le pega duro a las compañías aseguradoras, porque eso no lo hemos explicado. Aquí realmente el problema consiste en lo siguiente, Ricardo. Un fondo tiene que pagar mínimo el salario mínimo. Y entonces hay unos seguros. Cuando yo soy de un fondo privado, yo soy director de protección, entonces digo, bueno, como yo tengo que pagar el salario mínimo y no puedo saber cuánto sube el salario mínimo, voy y me aseguro, compro una póliza de seguro y le digo a la compañía de seguros, oiga, si esto sube más del salario mínimo, ¿usted me cubre ese porcentaje? Y entonces pues el señor me dice, sí, yo le vendo una póliza que le vale tanto para cubrirle ese riesgo. Por supuesto que con el desfase enorme de 18% más por encima de la inflación, pues ahí hay un problema enorme en los seguros, y el Estado efectivamente está afectando a las compañías aseguradoras, no a los trabajadores. Que pueden quitarse, ¿no? Las aseguradoras pueden decir, no, pues yo no aseguro esas pensiones. ¿Y entonces qué hacen los fondos? ¿Y qué pasa si el sistema se cae? Pues adivine a quién le toca asumir eso. Al mismo que causa el decreto, a Papá Estado. El Papá Estado termina respondiendo por las pensiones. 7:43. Paola me decía, para finalizar, ya viene el Padre Linero. Finalmente déjeme unir ambos temas, pensionados y lo que veníamos hablando de personas del servicio doméstico. Un pensionado de 10 millones de pesos, quiero antes de cualquier cosa hacerle una pregunta. ¿10 millones de pesos qué? ¿Eso es ricos? ¿Mega ricos? ¿O no? Bueno, yo creería que una persona de 10 millones de pesos es parte todavía de la clase media, digamos de la amplísima clase media. Un pensionado de 10 millones de pesos con un ingreso de 10 millones de pesos ya no puede tener una empleada del servicio doméstico que le cuesta 3 millones de pesos, porque nadie puede dedicar el 30%, más del 30% de ese ingreso a pagar una ayuda en un servicio doméstico. Según Héctor, Paola, esos son los blanquitos ricos. No claro, los blanquitos ricos es el pensionado de 10 millones de pesos. Realmente una persona que gana 10 millones de pesos es una persona muy privilegiada en Colombia, Paola. Muy privilegiada, pero de todas maneras cuando... Claro, muy privilegiada, pero nosotros estamos hablando de un rango que no son las megapensiones, ni los congresistas, ni las altas cortes, sino un señor pensionado de 10 millones de pesos no puede tener una empleada a la que le paga 3 millones de pesos al mes. Eso es imposible, porque nadie puede destinar 30% de su ingreso. Retiro lo dicho, Héctor no les dice blanquitos, la señora Jenny Hurtado, privilegiados. Y tiene razón, son privilegiadísimos. Es un privilegiado. ¿O no? Sí, yo no les digo blanquitos ricos, pero... del Sindicato de Trabajadores Domésticas... es que el razón es diferentísimo, porque me acuerdo que cuando estábamos hablando otra vez de las marchas sociales y que él iba a la canasta familiar, decíamos, no, pero como si esto toca a toda la clase media, y cada vez que hablamos de impuestos... Entonces listo, entonces una persona entonces es mega rico. Un mega rico es alguien que se gana al mes, pero es que recibe una pensión al mes de 10 millones de pesos. Eso es un mega rico. Los mega ricos de 10 millones de pesos. Los ultra ricos, los millonarios de ingresos mensual de 10 millones. Pero es que Paola, tener un servicio doméstico es un privilegio que solo lo tienen 700.000 familias en Colombia. 700.000 familias en Colombia. No lo tienen las 20 millones de familias, o en Colombia hay 10 millones de familias o 12 millones de familias. De esos, uno o máximo dos 2 millones de familias tenemos el enorme privilegio de contar con una persona que nos ayuda en el servicio doméstico, que hace las labores que normalmente la inmensa mayoría de la gente hace por sí mismo. La gente se prepara su propia comida, pero al final es un servicio, platos. Héctor, es un servicio por el que se paga, y hay 1 millón de personas que viven de eso. Claro, personas, súmenle las familias, pueden ser 4 millones de personas que viven de eso. Sí, claro. no hay, pero lo que yo insisto es que pues no pongamos esto en términos como de, la persona normal, digamos, el señor, la familia que vive, por ejemplo, del trabajo de un señor que maneja un taxi. No, esas personas no tienen cómo pagar un servicio doméstico, porque se les iría prácticamente todo su salario. Les toque lavar la loza a Paola y otras personas. Todo su salario. Lo pienso es por los empleos que se destruyen, por las personas que viven de eso. Y así pasa en Europa, en los Estados Unidos. 7:46. Yo insisto, Paola
la ha vivido en los Estados Unidos y sabe que tener un empleado doméstico pues, es una cosa que bueno. No, María Consuelo, para terminar. Sí, simplemente porque en la otra discusión, el tema de que Héctor insiste en que no, los trabajadores no les va a cambiar la vida, esto es un problema para las aseguradoras. Yo creo que ahí está filosóficamente el error grande, y es pensar que el sector privado o las empresas aseguradoras, que en este caso se ven afectadas porque se les cambia completamente el concepto de sostenibilidad de sus empresas y de la posibilidad de que los recursos que tenían previstos para esas rentas vitalicias puedan usarse y necesiten más. Aquí es pensar que el sector privado es un enemigo. Es que yo ahí es donde veo que filosóficamente tenemos una concepción errada. Pensar que solamente vamos a progresar con el esfuerzo público es un error. Nosotros necesitamos el tejido empresarial, necesitamos que privados y públicos remen hacia el mismo lado. Si no, Colombia no va a progresar. 7:47